Desciende conmigo al lado más oscuro de TikTok, donde en este nivel se junta un grupo de personajes que harán lo que sea con tal de aumentar sus seguidores y vistas, y es que la gran mayoría de ellos ya no forman parte de esta red social precisamente por lo que hicieron, pero quedaron en el gran historial de este portal por ser de los más deplorables. Y es que muchos dicen que TikTok está destruyendo la juventud, perturbando la mente de los jóvenes en busca de su fama a toda costa, y que luego de que los conozcas, en especial a los que ocupan los últimos podios, cuyos usuarios bizarros y con cero empatía, sí que nos harán perder la fe de este mundo. Sin más que añadir, déjame que nuevamente yo, tu amigo el tío Sam, te enseñe 8 peores cosas que hicieron los TikTokers por conseguir vistas y seguidores. Número 8. Iniciemos este recorrido con el sujeto menos peligroso de este listado. Su temática se basa en realizar distintos experimentos, pero casi siempre utiliza comida real, ya sean frutas, alimentos cocinados, productos alimenticios muy conocidos. También utiliza postres y todo tipo de comida que te imagines, y los mezcla realizando un platillo ingerible. Si bien no es del todo malo lo que él hace para obtener visitas y seguidores, la gente le ha dedicado críticas por el simple hecho de que él desperdicia una gran cantidad de comida, pero si bien sus comentarios de alguna forma pudieron haber repercutido en el pensamiento del joven, puesto que si bien en un inicio realizaba este tipo de videos, últimamente su contenido varía más e intenta alejarse poco a poco de la gastronomía, realizando videos divertidos de la vida cotidiana y momentos cómicos con su compañero. ¡Spaghetti! ¡Spaghetti sauce! Número 7. Un top de estas proporciones es infaltable un perfil japonés. Te presento a Junya 1, es el hombre que ves en la imagen, que exactamente no sé del todo qué va a su canal, pero digamos que es una mezcla entre retos, experimentos y situaciones graciosas que él es muy bueno haciéndolos, pero lo que llevó a estar en este top es el hecho de que él es un hombre masoquista, pues en otras palabras se hace daño a sí mismo con tal de conseguir más visitas. Por ejemplo, sus seguidores le piden que se rasure las piernas con una cinta adhesiva y él los complace. Hay varios videos idénticos de este mismo reto, por lo que el hombre de alguna forma parece gozarlos. También se excita al hacer explotar diferentes elementos a punto de ligas o elásticos, y los más llamativos es en donde veremos cortarse el cabello con una máquina, y su comportamiento algo tonto sí que te hará sacarte más que una risa si vieras cada video que él sube a su perfil. Pero por ahora aún el top se torna un tanto inofensivo, pero espera a que llegues a los últimos escalones y es en donde perderás la fe de este mundo. Número 6. En este escalón agregaré a varios usuarios que cometieron el mismo error y seguramente sabrás a qué me refiero, porque muchas de ellas sí que llegaron a parar en muchos noticieros de internet. Pongamos por primer ejemplo a esta usuaria que ves en pantalla. Ella es una joven madre que por alguna razón decidió grabarse bailando en el hospital. Nada mal en absoluto, solo un pequeño detalle: cuando hagas algo así, asegúrate muy bien de no grabar a ningún paciente en el fondo quien se encuentre mal de salud e inconsciente, ni mucho menos a tu propio hijo entubado en una camilla, tal como le ocurrió a esta joven madre. Pobre de ella, puesto que le llegaron miles de insultos y no le quedó de otra que asumir su culpa. Incluso ella salió en varios medios noticiosos y fue tanta la polémica y presión que borró el video, pero días después publicó otro video llorando pidiendo disculpas. Pero en fin, otro evento parecido a este le ocurrió a esta chica, quien se encontraba pidiendo apoyo económico al público para poder solventar los tratamientos de la enfermedad de su pequeña hija, pero que mejor que atraer la atención del público bailando. Y es que de nuevo pasa lo mismo, la pequeña se encuentra postrada en una camilla en el fondo, y ahora me pregunto qué pensaría la infante en un futuro cuando vea este clip. Pero este tema no acabaría aquí. En Brasil ocurrió algo mucho más fuerte. Resulta que esta chiquilla venía bailando y como escenografía se encontraba en un hospital y al lado de ella se encontraba su propia madre, quien estaba inconsciente en la camilla. La señora se le veía que estaba demasiado mal de salud, a tal punto que los médicos habían perdido fe en que se recuperaría. Pero como ocurrió con las chicas anteriores, a este tipo de personas hay que darles un empujón para que sientan un poco más de empatía, y de nuevo
Luego el cargo de conciencia le llegó a esta joven e hizo otro video pidiendo disculpas al público, pero en especial a su progenitora. El problema es que la señora ya no se encontraba allí para escuchar a su hija debido a que ya no forma parte de este mundo. Número 5. El engaño fue la mejor arma que tuvo esta chica para amasar más cantidad de seguidores en su cuenta de TikTok. Según lo que ella aseguraba al público, es que desde muy niña padecía de un trastorno de Giles y que los síntomas de dicha enfermedad desencadenaban movimientos incontrolables o repetitivos en los diferentes músculos del cuerpo, tales como parpadeos de ojos constantes, hiperactividad, en otras palabras, tics nerviosos. Es delicado explicar cómo es que la gente se siente realmente al padecer esta afección, pero la TikToker supuestamente a través de su perfil quería que la gente que convive con este mal supere sus miedos y a la par dar a conocer al público que esta enfermedad es de lo más normal, aunque sus intenciones no era tan mala después de todo, pero la gente que en verdad lo padecía aseguraba que ella estaba fingiendo, ya que sus ataques, por así decirlo, eran muy exagerados. Incluso le hicieron una búsqueda más profunda sobre su historial en internet y averiguaron que la TikToker, antes de abrir su cuenta en este portal, tenía una cuenta antigua en Facebook donde se toparon con un video antiguo de ella mucho más joven, y lo más importante es que la chica no mostraba esos tics, y finalmente la historia de esta chica termina cerrando su cuenta de TikTok y aún hoy en día no se sabe nada de ella. Básicamente se le perdió el rastro. Número 4. Este tipo no es para nada un villano en esta temática, sino que todo se deriva en su juicio mental que se pone en juego conforme consuma su contenido. Este hombre de origen ruso vive en el sitio más frío del mundo y básicamente se congela por visitas y seguidores, y en los diferentes clips parece inmune a sentir frío y se graba realizando clavados en la nieve con escasa ropa, sin importarle el hecho de que pegue un resfriado o que le arda la piel al contacto con la nieve. No te podría decir a cuántos grados bajo cero se encuentra su clima, pero a simple ojo solo verlo irradia una sensación helada en el cuerpo del espectador, como si fuera a darse un baño de agua caliente. Se lanza al agua congelada y no revela ningún tipo de incomodidad, siempre enseña una sonrisa, y es que en realidad él se lo está pasando muy bien. Pero la parte más llamativa es que él tiene una mascota, un oso pardo realmente gigante, y por si fuera poco, en otros videos se ve que lo abraza y hasta juega con él. Ahora me gustaría saber si tú también tienes esa misma super capacidad de soportar el frío a ese extremo. Si es así, sería interesante que lo teclees en los comentarios. Добро пожаловать в Россию. Hola, saludos. Buongiorno, bambino, bonjour. Número 3. Existía hace mucho tiempo un canal de TikTok donde un usuario llamado Alexa venía revolucionando la gastronomía bajo su propio estilo. Alexa era realmente asqueroso. Los seguidores y visitas que ganaba provenían de las extrañas y llamativas miniaturas de su contenido. En los diferentes videos se veía como este joven consumía alimentos muy exóticos. Su dieta alimenticia varía desde cucarachas, y si bien estos insectos alojan grandes cantidades de proteínas, él corría una gran probabilidad de contagiarse con salmoniosis, una peligrosa infección bacteriana que generalmente afecta el tracto intestinal y ocasionalmente el torrente sanguíneo. Los videos que él engendraba eran prácticamente vlogs en la calle, donde insecto que él veía, insecto que llegaba a parar en su estómago. Algunos decían que este chico era bastante valiente, otros asumían que era muy tonto por poner en juego su salud, pero si bien en este punto TikTok aún se lo pensaba si banearlo o no, la gota que derramó el vaso fue cuando subió este video que ves en pantalla. Todo ocurre a las orillas de una playa cuando Alexa se topa con un animal marino que a simple ojo podríamos asumir que es una medusa, y es que el joven desconocía exactamente qué tipo de animal es el que tenía en las manos, pero no le importó mucho y comenzó a lamerlo. Entre risas lo hace y luego lo deja en la arena y el video pasa negro. Él no sabía que ese video sería el último que subiría a su cuenta, puesto que le llegaron miles de críticas debido a que ese animal era en realidad una carabela portuguesa cuyo veneno era mortal. Muchos usuarios
usuarios reportaron el clip debido a que podría ser peligroso, ya que algunas personas, sobre todo menores, podrían imitarlo si se encuentran en una situación similar, pero para buena suerte de Alexa no le ocurrió nada, solo que TikTok se encargó de que este chiquillo no vuelva a crear una cuenta en su portal y prácticamente lo baneó para siempre. Número 2. Este joven que ves en pantalla fue el TikToker más odiado del portal en algún momento de su carrera. Llamémoslo Iván, un joven de aproximadamente 18 años, pero su peor decisión fue que añadiera a su abuela en todos sus clips, una anciana de aproximadamente 75 años de edad, y tal como la vemos parece disfrutar de los bailes, y hasta cierto punto verlos a ambos bailar puede sonar hasta un tanto tierno, pero Iván no sé qué le pasó por la mente, puesto que comenzó a coquetear a la anciana mientras danzaban en las distintas canciones de moda. Hay un video en la que se le ve a él dándole un beso en la boca a su abuela y cuyo contenido sí que resulta bastante indignante. Hay tantos videos de él haciéndole cosas extrañas a su abuela que sí que da miedo mostrarlos aquí en este top y que luego YouTube pueda eliminar este video, pero uno se pone a pensar qué pasó por la mente de este chico al realizar estos bizarros clips. En cuanto a mí, no me pareció para nada gracioso. Y como es obvio, Iván fue criticado horriblemente por la comunidad, aludiendo de que él se estaba aprovechando de su abuela para obtener más visitas y seguidores, y muy aparte de ello, la pobre anciana parece que no estuviera muy bien psicológicamente que digamos, y como una mansa paloma acepta seguir las indicaciones de su nieto. Y es que al ver tantos reportes hechos por usuarios, TikTok le cerró la cuenta, pero el joven terco seguía creando otras cuentas alternativas y subiendo prácticamente el mismo material hasta que por fin se dio cuenta de su demencia y hoy en día solo sube videoblogs. A veces es comprensible que siendo jóvenes cometamos errores y no tengamos en cuenta en las consecuencias, pero este chiquillo sí que llegó demasiado lejos. Número 1. El que ocupa el puesto número 1 tenía que ser este sujeto que ves en pantalla, y no me pude topar con otro caso peor que este. Se trata nuevamente de un adolescente de tan solo 17 años de edad de nombre Zach o Zach, y que hoy en día se encuentra en prisión por lo que estás por escuchar. Y todo ocurre en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando Zach crea una cuenta de TikTok donde presumía su costoso vehículo, un Chevrolet Corvette, y que mejor que alardearlo con sus vecinos, daba la vuelta a la manzana a toda velocidad y el ruido que emanaba el motor era ensordecedor, y que claro, el peor perjudicado del ruido era en efecto los que vivían enfrente de él, una familia de apellido Durham. Ellos increparon a Zach, pero él poco o nada le importó. Recurrieron a la policía, pero Zach, por ser menor de edad, no le prestaron mucha importancia. Hablaron con los abuelos del joven, los únicos tutores del adolescente, quienes intentaron tranquilizarlo o hacerlo entrar en razón, pero lo que muchos no sabían es que Zach tenía altos índices de psicopatía, es decir, que no comprendía del todo los sentimientos ni afección por los demás, ni mucho menos qué significaba la empatía. Desde entonces, los videos que él subía a su perfil era una serie completa mofándose de la familia Durham. En otras palabras, Zach les hizo vivir un infierno, que iban desde discusiones, peleas y hasta insultos con los demás integrantes de la familia, y esos clips eran los que más consumía su audiencia, ya que le pedía que subiera más de ello, y es por ese motivo que el chico ganó mucha audiencia. Pero las cosas se pusieron más intensas cuando Zach cumplió los 18 años y que una tarde este imbécil casi arrolla con su auto al menor de la familia Durham, y lo peor de todo es que lo grabó en video y lo subió a su cuenta de TikTok. Prontamente el señor Durham vio ese video en su perfil y se hartó demasiado y decide confrontarlo cara a cara. Tuvieron una pelea muy intensa y que terminó lastimosamente con la vida del señor Durham, y es que Zach utilizó una arma blanca con él. Este psicópata le había perforado el pulmón. Horas después de lo ocurrido, Zach fue detenido y fue sentenciado como adulto, donde hoy en día se está pudriendo en la cárcel. Y como es de esperar, su perfil de TikTok
TikTok fue eliminado del portal, pero también muchos culpan a esta red social de lo ocurrido, ya que de antemano debieron de haber restringido su contenido porque obviamente estaban infringiendo las normas de la comunidad, pero en fin, este sujeto fue el que llegó muy lejos e hizo una de las peores cosas por ganar más fama y seguidores. Pero no cierres esta pestaña sin antes decirme qué opinas de estos perfiles. ¿Conoces más usuarios parecidos a estos? Entonces envíamelo vía Gmail, o bien si deseas que realice una segunda parte de este tema, entonces comparte mi contenido y dale a like, y si eres nuevo espectador, por favor suscríbete. Sabes que tus sugerencias son bienvenidas y las puedes teclear abajo en la caja de los comentarios. Amigas y amigos, sabes que tus comentarios y likes hacen posible engendrar más tops y videos de Ascendencia Paranormal. Suscríbete y activa la campanilla para que estés saltando de mis recientes clips. Abajo también te toparás con mis redes sociales y por medio de mi correo electrónico puedes enviarme algún archivo, idea o sugerencia que tengas en mente para los futuros temas, de la cual estaría encantado de leer tu mensaje. Eso ha sido todo por parte del tío Sam y espero verte en el próximo clip. Que pases muy buenas noches. Número 2.